para los directivos y los docentes. Nosotros acá ponemos freno de mano. No podíamos dejar de hablar de la Cena Blanca, pero seguimos con el recorrido de nuestra agenda para el día de hoy y nos vamos hacia el plano nacional, ¿no? Porque para hablar sobre algunos detalles que tienen que ver justamente con autoridades nacionales y una designación en defensa que despertó justamente algunas controversias ante la salida de Petri y la designación, mejor dicho, de Presti en este lugar. Nosotros lo tenemos en línea, ya quien supo estar a cargo justamente de la cartera de defensa, Agustín Rossi, para hablar sobre este tema. Agustín, ¿cómo está? Buenos días, Carla Alfonso lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo andan? Nosotros, cerrando la semana y no queríamos dejar de hablar sobre este tema, decimos, ¿no? Generó controversia, ¿no? El nombre ante el reemplazo de Luis Petri, que levantó críticas, ¿no? Por distintos sectores, especialmente por organizaciones de derechos humanos, la designación de Carlos Alberto Presti, jefe de Estado Mayor General del Ejército. Preguntarle su mirada respecto a esto, ya que estuvo a cargo de la cartera. Bueno, para mí no es un problema de nombres, ¿no? Para mí el mayor inconveniente, lo que decididamente estoy en desacuerdo, es con involucrar nuevamente las Fuerzas Armadas en la política. Porque lo que está pasando con esta designación de Presti es, por un lado, militarizar la cuestión de defensa, reducirla solamente a una cuestión militar, cuando la cuestión de la defensa es mucho más amplia que la cuestión específicamente militar, tiene aspectos geopolíticos, de relaciones internacionales, miradas que tengan que ver con los desarrollos científicos y tecnológicos, miradas sobre la industria, bueno, una mirada muchísimo más amplia que exclusivamente la cuestión militar, pero por sobre todas las cosas, lo que hace esta decisión es involucrar a las Fuerzas Armadas en la cuestión en la cuestión política, ¿no? Porque Presti va a pasar de ser un general de la nación a ser ministro de Milei. O sea que va a ser lo mismo que Adorni, lo mismo que lo que era Bullrich, lo mismo de lo que es el Colorado Santilli, lo mismo que es Petovelo, es decir, va a ser parte del equipo político del presidente Milei. Entonces, como esto lo hace un general en actividad, que dice que va a seguir estando en actividad, que además es el jefe del Estado Mayor General del Ejército, como usted decía, es la primera vez desde la recuperación de la democracia que se involucran a las Fuerzas Armadas en la vida política del país. El Ministerio de Defensa no es es un ministerio igual que otro, es un ministerio político como todos los ministerios que existen en el gobierno nacional, y para eso lo han designado al jefe del Estado Mayor General del Ejército, que va a ir a conducir ese ministerio, va a ir a conducir su ministerio con aquellos generales, coroneles, con todos aquellos camaradas de armas que tiene durante 35 años de vida militar hacia el interior del ejército argentino. Entonces, esta cosa de sacar a los militares de los cuarteles, sacarlo de lo que tiene que ser su misión principal o de preparar a las Fuerzas Armadas en su misión principal, que es la noble tarea de reclutar, capacitar, educar, formar, equipar, alistar, desplegar al instrumento militar para garantizar la soberanía en los tres ambientes, marítimo, terrestre, y aéreo. Y aéreo. Bueno, sin ninguna duda que me parece que esto es un retroceso enorme, porque el ejército argentino va a estar pensando más en la política que en la profesionalización de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que pasó cuando los militares se metieron en política? Bueno, pasó lo que pasó en la dictadura, que salieron Fuerzas Armadas fuertemente desprestigiadas, pasó lo que pasó en dictadura después de la sangrienta dictadura y la errónea y equivocada planificación militar para la guerra de Malvinas. Acuérdense ustedes, el prestigio de las Fuerzas Armadas era -10, ¿no? Bueno, ahora estamos después de 42 años, la democracia logró que los militares vuelvan a ser bien considerados por el conjunto de la sociedad. Yo creo porque en estos 42 años no se metieron en política,
las Fuerzas Armadas no fueron ni alfonsinistas, ni menemistas, ni fueron de la Rúa, de Duhalde, ni kirchneristas, ni macristas. Siempre fueron presidentes de los procesos y los vaivenes políticos del país, siempre estuvieron y actuaron subordinadas al poder político, subordinadas a la vida institucional de la Argentina, con respeto a la Constitución Nacional. Y creo que además mucho ayudó que después de 2003, con la presidencia de Néstor Kirchner, los jefes militares no reivindicaban o no defendían, al menos públicamente, a aquellos que habían cometido delitos de lesa humanidad y que estaban siendo juzgados por los tribunales civiles, tribunales ordinarios de la Justicia Federal Argentina. También ayudó las acciones que hicieron las Fuerzas Armadas durante todo este tiempo, acciones de respaldo a las situaciones de emergencia. Recuerden ustedes el enorme despliegue que hicieron las Fuerzas Armadas durante la pandemia, y eso, bueno, claramente generó un nivel de respeto y de empatía hacia unas instituciones que aparecían prescindentes de los vaivenes políticos de la Argentina. Bueno, esa presidencia se quiebra. Se quiebra porque hoy el ejército argentino pasa a estar fuertemente comprometido con el destino del gobierno de Milei. Y si a Milei le va mal, y al gobierno le va mal, o cómo le vaya al gobierno, independientemente de cuál sea el resultado, lo que va a generar es una distancia entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, digamos, ¿no? Si supongamos que al gobierno de Milei le vaya mal, el general Presti y el ejército argentino van a ser corresponsables de ese mal gobierno que lleva adelante el presidente Milei, porque aceptaron ser parte de ese gobierno. Rossi, ¿qué tal? Hugo Krasnobroda le habla, ¿cómo le va? Le pregunto desde el punto de vista legal. Usted mencionó, ya lo sabemos, que Presti finalmente va a ser pasado a disponibilidad y no va a renunciar al ejército. ¿Es legal que un militar que no renunció ocupe un ministerio o no? Sí, bien. Es legal, lo prevé la ley 19.101, la ley del personal militar, que dice que un militar puede ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo, y entre los 2 y los 6 meses es considerado que pasa a disponibilidad sin perder el grado militar, y después pasa entre los 6 meses y los 2 años a una situación pasiva. Después de los 2 años pasa a retiro en forma automática, digamos, ¿no? ¿Y piensa que esta decisión puede afectar? Fíjese usted las distorsiones que se van a generar, ¿no? Presti va a pasar a disponibilidad, pero sin perder estado militar. Sí. O sea que va a estar subordinado al nuevo jefe del ejército. Sí. Su jefe va a ser el nuevo jefe del ejército, que va a estar subordinado a Presti porque Presti es el ministro de Defensa. Insólito. Digamos, ¿no? Realmente no lo había pensado así. Entonces la situación que tenemos es que la cadena de mando se ve absolutamente distorsionada. ¿Cómo se va a presentar? ¿De qué manera se va a presentar? ¿De qué manera se va a gestionar ese mando? El mando no es una cuestión menor en los militares. Exactamente. ¿No? Teniendo en cuenta los antecedentes, Rossi. Además, el mando se ejerce por antigüedad y por autoridad. Teniendo en cuenta los antecedentes ahora en estas circunstancias, ¿no? Así que, y además yo creo que hay un paso que Presti no sé cómo lo va a resolver, porque me parece que todo esto que pase, el pase de disponibilidad, tiene que contar con la autorización de alguien, de quien sea su superior. Entonces, ¿quién es el superior de Presti? Él mismo, el ministro de Defensa saliente, el presidente de la Nación que lo designa ministro. Bueno, todo esto genera una enorme distorsión hacia el interior de las Fuerzas Armadas. Usted se imagina hoy que cualquier teniente coronel o coronel no solo ve en su horizonte futuro la posibilidad de la jerarquía militar, sino también ve la posibilidad de ver de qué manera termina estando en algún cargo político. Entonces le metieron la política en una institución que yo creo que lo que hace Milei es hacer una operación política para incorporar al ejército argentino a su dispositivo de poder. Esto es así como lo tiene incorporado al PRO,
tiene la alianza con Trump, ahora tiene el ejército argentino en su dispositivo de poder. Lo que no sabe, porque seguramente no lo sabe Milei, es los grados de autonomía, de autonomía que permanentemente tiene el ejército argentino, porque es una institución fundacional de la patria, ellos mismos lo dicen, el ejército argentino nació con la patria, por un lado, por otro lado, tienen más de 200 años y tienen una tendencia a tomar decisiones siempre sin consultarle nada a nadie. La tenían cuando tenían solamente manejaban el ejército, yo lo viví, y como ministro de Defensa, que permanentemente uno tiene que estar atento a que no te tomen una decisión sin consultarte. Te imaginas teniendo no solamente el ejército, sino también teniendo el Ministerio de Defensa. Van a tomar la autonomización que va a tener el ejército argentino va a ser notable. Rossi, yo les quiero preguntar, mucho llamó la atención, por lo menos a mí en particular, el hecho del nombramiento de un militar, teniendo en cuenta el contexto que nosotros como país tenemos, el rol de los militares que tuvieron en la Argentina. ¿Piensa que de alguna manera que un militar acceda al Ministerio de Defensa y la información reservada que se maneja ahí puede poner en un futuro en riesgo la democracia, por ejemplo? No veo eso en forma inmediata, si bien está claro que el gobierno, los libertarios no son un espacio político que conjuga demasiado bien con la democracia, ¿no? De hecho, algunos dicen son negacionistas de la dictadura. Yo creo que implícitamente están reivindicando a la dictadura militar. Sí. Lo que digo es que sacaron a los militares de los cuarteles y sacarlo es fácil, volver a meterlos adentro no es tan fácil. Y entonces, cuando los militares salen de los cuarteles y empiezan a hacer política. Bueno, y entonces han incorporado un nuevo actor a la vida política e institucional de la Argentina. No son más solamente los partidos políticos, sino también hay una corporación militar que aparece sosteniéndose en la política. Bien, Agustín, usted decía, ¿no? Hay una cuestión jerárquica, hay una estructura que se respeta justamente dentro de todas las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas no está alejada justamente de esto. Y también traigo, porque me quedó dando vuelta esto, que durante la pandemia logramos empatizar y humanizar también a las fuerzas de seguridad. Patricia Bullrich, con esta cacería de brujas que viene realizando desde un tiempo hacia acá, ¿no genera una conmoción, una distancia, una brecha, una grieta, como si se podría decir, con las fuerzas de seguridad? Sí, sin duda. Creo que hay que hacer la diferencia entre fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, ¿no? Sí. Las fuerzas armadas no están en la calle generando situaciones de represión, ni mucho menos, pero lo que está haciendo así Bullrich con la fuerza de seguridad, sí, sin duda. La ha puesto nuevamente como parte de un aparato represivo que lo vemos todos los miércoles, por ejemplo, cuando reprimen a los jubilados en el Congreso de la Nación, digamos, ¿no? El derecho a peticionar es un derecho constitucional. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas lo que tienen que hacer es las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, garantizar ese derecho a peticionar. Después, obviamente, tienen que contemplar otros derechos, pero lo que no pueden hacer es estar permanentemente tratando de evitar que exista ese derecho a peticionar. Bueno, esto es lo que me parece que sin duda es lo que está pasando. Bueno, están subvirtiendo una cantidad de valores y están privilegiando algunos derechos por sobre los otros, ¿no? Bien, lo traigo a colación justamente porque no solamente es la salida de Petri, sino también de la ministra de Seguridad, teniendo en cuenta que Alejandra Monteoliva va a hacerse cargo, así como también surgió el nombre de Presti, surgió el nombre de Alejandra Monteoliva, y además con una vara muy alta, sí, desde la mirada, ¿no?, de los libertarios, para llegar a llenar los zapatos de Patricia Bullrich. Bueno, yo la reflexión que tengo ahí es una reflexión cruzada, ¿no? Porque está claro que Bullrich logró colocar en el Ministerio de Seguridad su sucesora, es alguien que recomendó ella, sí, y que Petri no logró colocar su sucesora en frente del Ministerio de Defensa, con lo cual
muestra que esta mirada que nosotros teníamos sobre el ministro de Defensa era una mirada bastante acertada. La política de defensa pasaba por otro lado, no pasaba por la cabeza ni las manos de Petri, sino que por otras circunstancias. Ahora, si Monteoliva sigue la doctrina, sigue los principios de Bullrich, bueno, seguramente seguiremos viendo a las fuerzas de seguridad reprimiendo en todos los lugares que aparezca alguna movilización o algún reclamo de algún sector de la sociedad contra el gobierno. Así es. Nosotros le agradecemos a Agustín por esta comunicación, seguro vamos a poder dialogar más adelante, quedan abiertos los micrófonos de la radio para otra eventualidad. Agradecidos por este diálogo al Tribuno de Jujuy FM Sol. Desde ya le mandamos un abrazo enorme y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. Estuvimos dialogando con el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, y también, bueno, adentrándonos un poco en estos nombres, ¿no? Y además del retroceso enorme, un proyecto nacional y popular, lo decía él, ¿no? 42 años de la vuelta.